Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, América. Bienvenidos a Ahí está la verdad. Este programa lleva 6 años en el aire, pero nunca antes un programa era tan vital para el pueblo de Puerto Rico y para nuestros hermanos de los Estados Unidos. En múltiples ocasiones he entrevistado al gobernador de Puerto Rico. Ricardo, lo más seguro, en algún punto de la isla tienes el televisor prendido y estás viendo este programa. Hoy ante ti y ante el pueblo de Puerto Rico vamos a presentar datos que van a explicar por qué Puerto Rico necesita con urgencia salir de esta crisis constitucional para aspirar a un bienestar que le pueda garantizar un desarrollo económico sostenible que nos ha sido rehuido durante muchos años por malas administraciones. En la noche de hoy, el pueblo de Puerto Rico va a tener otra prueba adicional que va tal vez a exacerbar sus ánimos que han estado expresados públicamente en la calle. El pueblo de Puerto Rico hoy no está dividido entre populares, PNP, independentistas y no afiliados. El pueblo de Puerto Rico hoy está en una gran masa humana identificada como puertorriqueños. Y vamos a presentar esos datos para que, Ricardo, tengas el espejo ante ti y tal vez te convenzas de que mañana debes hacer un anuncio importante a nuestra nación, a nuestro territorio, a nuestra colonia. Señoras y señores, comienza Ahí está la verdad. Vamos a iniciar nuestro programa en la noche de hoy y tengo una invitada muy especial, una colega, una compañera periodista que hoy va a explicar una investigación que salió tarde ayer, pero que ha repercutido en todos los rincones de Puerto Rico y que le va a demostrar nuevamente al pueblo de Puerto Rico que la prensa en esta isla tiene valía, tiene valor, tiene vigencia, tiene urgencia y le mete el dedo a la corrupción donde tiene que ser. Representando al Centro de Periodismo Investigativo, nuestra compañera Carla Minet, que es la directora de dicho centro. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Normando. ¿Qué es el Centro de Periodismo Investigativo? Vamos a empezar por el 101 y después entramos al BIF. Básicamente el centro es una organización sin fines de lucro. Llevamos ya más de una década haciendo trabajo de investigación periodística. Fue fundado por periodistas investigativos, Omaya Sosa Pascual, Oscar Serrano. Luego fue dirigido por un tiempo por la veterana periodista Laura Candelas y durante estos 10 años nos hemos dedicado a hacer investigaciones a profundidad sobre temas que en la prensa diaria pues generalmente quedan relegados. Este grupo fue el que el pasado sábado hizo público las 889 páginas del Telegram chat que ha desencadenado toda esta situación. Y aquí tengo un resumen de la última investigación que sacaron públicamente ayer, tarde, en la noche. ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico? Bueno, los hallazgos de esta investigación que la hicieron los periodistas Omaya Sosa Pascual y Luis Valentín se resumen en cierta forma en que hubo un esquema, ha habido durante todo este tiempo un esquema en el cual allegados al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y personas que están en el chat de las 889 páginas, estuvieron articulando unas estrategias para conseguir contratos de dinero público para sus clientes privados. Muy bien. ¿Qué personas estamos hablando que son allegadas al gobernador que participaban en ese esquema o montaron el esquema? Los principales allegados que se reseñan en esta investigación son Elías Sánchez, el pasado representante del gobernador ante la Junta. Que fue su director de campaña, que fue su representante a la Junta de Control Fiscal, que estuvo representando en el Comité de Transición del señor gobernador. Sí. También están en ese esquema Edwin Miranda,
de COI, el principal ejecutivo de la agencia de publicidad COI. Que le dirigió la campaña en términos publicitarios y que además tenía una corporación para dirigir lo que es la campaña del Partido Nuevo Progresista y también tenía su agencia de publicidad que no viene de ahora, viene bajo el gobierno de Luis Fortuño y siguió funcionando de allá para acá. Y otras 4 empresas relacionadas a esa agencia. Y en tercer lugar, Carlos Bermúdez, estratega de comunicaciones, como se llama ahora, que básicamente hace trabajo de relaciones públicas y en este caso encontramos en la investigación que era la persona que escogía a todos los jefes de prensa de todas las agencias del gobierno de Puerto Rico y los ubicaba estratégicamente dentro de las agencias con unos gerentes de comunicaciones afuera de las agencias. Y le respondían todos a Carlos Bermúdez. Que centralizaban la comunicación a través de Rosy Santiago, la directora de prensa de la Fortaleza, y que respondía a Carlos Bermúdez. Estas 3 personas son parte del Telegram Chat en unión a otras personas. Ok, ¿qué hicieron estas personas en las cuales obtuvieron entonces dinero? En el caso de Elías Sánchez, la información que encontraron los periodistas apunta a que Elías tenía unos contratos, unos clientes privados, una cartera bastante amplia de clientes privados y que él iba a las agencias de gobierno, se presentaba ante los secretarios para conseguir contratos para estas empresas. Para estas empresas. Le voy a explicar lo que hay. Yo soy parte del comité de transición. Cuando soy parte del comité de transición, tengo la información completa de lo que está ocurriendo, la radiografía completa en todas y cada una de las agencias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé qué necesidades existen en cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo salga con esa información privilegiada, tengo una novia. Y yo le voy a buscar un novio para esas necesidades que yo pueda haber identificado en la información obtenida en el comité de transición. Y basado en eso, empezaron a aparecer los novios para esas novias. Exactamente. En algunos casos logramos identificar que Elías Sánchez cobraba, o bien sea comisiones por lograrle esos contratos a sus empresas privadas o igualas una tarifa fija según el tipo de frecuencia con la que hacía trabajo. ¿De qué por ciento lo pudieron identificar? Un 25% o unas igualas fijas de hasta $50,000. O sea, si el contrato tal vez era pequeño, entonces era $50,000 y si era grande, entonces operaba el 25%. Sí. ¿Ustedes pudieron rastrear qué cantidad tal vez pudo haber logrado en sus clientes representados Elías Sánchez obtener? No. Esa información no ha estado disponible. Estos contratos, recordemos que se dan entre 2 entes privados, de manera que no existe registro público de los mismos. Así es que toda la información que logramos obtener aquí fue consultando muchas fuentes. Muchas fuentes. Lo que quiere decir, señoras y señores, le consigo el novio, hace el contrato, yo no aparezco en esa transacción porque mi transacción es con el ente con el cual obtuvo el contrato y como yo soy un ente privado y el que obtuvo el contrato es un ente privado, pues eso no tiene que estar en el registro de la Contralor de Puerto Rico, ¿correcto? Así es. Lo que sí tenemos en detalle, ¿verdad?, y que se reseña en la investigación son casos puntuales donde esto ocurrió. Es el caso, uno de ellos, el Departamento de la Vivienda. ¿Qué pasó allí? Uno de los clientes de Elías Sánchez, AECOM, estaba participando en la subasta para obtener el contrato de Tu Hogar Renace. Este contrato finalmente fue obtenido por el competidor del cliente de Elías Sánchez, Adjusters International. Sin embargo, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, confirma al centro, y está en el récord, ¿verdad?, con citas directas, confirmando que él en efecto recibió una visita inesperada de Elías Sánchez, no coordinada por él, y que esta visita fue para quejarse por el hecho de que su competidor hubiera obtenido la subasta y para anticiparle que iba a impugnar en los tribunales esa subasta. Pero no se lo dijo solo al Centro de Periodismo Investigativo, lo dijo ante nuestras cámaras. La compañera Luz Nereida Vélez lo entrevistó y yo le voy a pedir a la producción que comparta con el pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos lo que tuvo que decir el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat. Elías Sánchez, ¿en algún momento le hizo algún acercamiento para que favoreciera a alguno de sus clientes? No,
No hizo en cuanto a que favoreciera directamente, sino hizo unos puntos y nos trajo unos puntos a colación dentro de un proceso que se había adjudicado y él estaba argumentando a favor de una compañía que él estaba representando. Y esa compañía, en esa adjudicación, me imagino que sería una subasta, no salió favorecida. Es correcto, no salió favorecida y pues se le proveyeron todos los mecanismos y el debido proceso de ley para que llevara sus reclamos y la agencia actuó de forma arbitraria y caprichosa y luego de todos los procesos el tribunal apelativo determinó que la agencia había actuado correctamente. En algún momento el gobernador de Puerto Rico le dijo a usted, como a lo mejor le pudo haber dicho, ¿verdad?, a algún otro funcionario de su gabinete, que había que hacerle caso quizás a los clientes y a lo que Elías Sánchez dijera. No lo hizo. O sea, nunca el gobernador le dijo que tenía que atender los reclamos. Nunca. Al contrario, me dijo, sigue tus procedimientos, Fernando. Luego de yo haberle informado que había sido visitado sobre este particular y además de eso le había dicho que dándole todo el panorama de la subasta para que pudiera entonces de ser abordado por la prensa poder dar su expresión de una forma informada. Cuando Elías le hacía propuestas así como usted menciona para distintas áreas, ¿ustedes sabían que eran clientes de Elías Sánchez? Bueno, estaba con o él. Personas allegadas o personas que él quería favorecer. Estaba con ellos. O a veces me lo decía solo, mira, ¿tú crees que esto funcionaría o qué sé yo? Y yo decía, mira, yo no sé, tengo que ver, hay que ver las necesidades. Y en base a las necesidades que tengan las agencias, que entonces que se supone que se adquieran las cosas. En esa entrevista hay dos elementos bien importantes que dice el secretario del Departamento de la Vivienda. Número uno, Elías Sánchez sí se aparecía en agencias de gobierno y se apareció ante él. Y número dos, que Fernando Gil Enseñat le informó al gobernador de Puerto Rico sobre esas visitas. Claro, él destaca que el gobernador nunca le dijo que accediera a las peticiones de Elías Sánchez y le dijo, sigue tu curso. Pero esto es bien importante que ustedes mantengan el hilo conductor cuando Gil Enseñat dice, yo se lo informé y que en varias ocasiones, porque dice ahí que fue en más de una, Elías Sánchez lo visitó. Seguimos con Carla acá. Ese es el secretario de la Vivienda. Lo visitó y aquí lo importante ¿verdad? Para nosotros lo que queríamos demostrar con este caso de vivienda y como lo declara el secretario en nuestra historia, es que era impropio y que él consideró que era impropia esa intervención y por esa razón se lo plantea al gobernador. Al gobernador. Así es que... ¿En otra agencia se ve la presencia del señor Elías Sánchez? Sí, bueno, en varias otras, pero de los casos que se destacan en la historia está el caso del Departamento de Hacienda. ¿Qué pasó en Hacienda? En Hacienda, Elías Sánchez representó a distintos clientes ante Hacienda. Uno de ellos fue Gila. ¿Qué es Gila? Gila es una empresa que ha tenido distintos tipos de contratos con el gobierno. Recordamos, todo el mundo debe recordar el caso de los peajes y el cobro de peajes en exceso a la que son las multas indebidas, y perdona que te interrumpa, Carla, que es importante. Y Gila sabe buscar sus novios. En el pasado cuatrenio, bajo Alejandro García Padilla, su novio fue Roberto Prats Palern. Roberto, tú lo sabes. Y en esta tenía, ¿a quién? A Elías Sánchez. ¿Qué dijo Elías Sánchez? Elías Sánchez emitió un comunicado de prensa. Y entonces dice don Elías Sánchez, porque lo estamos citando, porque yo aquí hablo con la verdad de lo que dice el Centro Investigativo de Prensa y lo que dice tú, Elías. Dice en su comunicado, nunca he representado a Gila Corporation. Declaración que es totalmente falsa al informe del Centro de Periodismo Investigativo. ¿Sabe usted qué pasó en el día de hoy? Yo se lo voy a leer porque la prueba está y la vamos a subir en nuestra página para que ustedes tengan de conocimiento lo que está pasando. Entrevistaron al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez. Dice el representante Francisco Párez, y lo dijo al compañero Jonathan Lebrón en la emisora de radio 740. Sí, yo me reuní con Gila, y en esa reunión la compañía estaba representada por Elías Sánchez. Al final hicimos la diligencia y el contrato no se otorgó, explicó Francisco Párez, secretario del Departamento de Hacienda. Dijo que no llevaron a cabo la contratación, pero que sí se reunieron varias veces. Ellos no la llevaron a cabo porque determinamos que la compañía no estaba capacitada para ellos. Fue una compañía chapucera que empezó a darle boletos a diestra y siniestra a todas las personas en Puerto Rico y al día de hoy ese contrato está cancelado y está en el aire.
pero tú te sentaste allí en el Departamento de Hacienda y Francisco Párez, el secretario de Hacienda, te está desmintiendo. Gil Enseñat te está desmintiendo en la noche de hoy y este informe te retrata. En el caso del Departamento de Hacienda también tenemos constancia de otro caso relacionado con Elías Sánchez, que es el de Microsoft. Microsoft obtuvo un contrato que tiene más de 100 millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico actualmente. Obtuvo, en el caso de Hacienda, un contrato por 11 millones para implantar un sistema de grant management o de manejo de fondos desde Hacienda. Y ese servicio ya Hacienda lo tenía contratado con otra compañía llamada Oracle. Según todas las fuentes que nosotros pudimos consultar, el servicio que ya daba Oracle para hacer lo mismo que estaba proponiendo Microsoft era por una fracción, casi la mitad de lo que Microsoft estaría cobrando. Y el servicio que daba Oracle ya era eficiente, ya funcionaba. Es decir, que no había necesidad de contratar a Microsoft, excepto que fuera canalizable. Y sin embargo, se hizo el contrato y se sustituyó un sistema barato y eficiente por uno más caro. El señor Elías Sánchez no ha desmentido que él representara a Microsoft en esta transacción. Tenemos varias fuentes que lo ponen a él representando a la empresa y la empresa fue consultada también para dar una reacción a la historia y no negó que Elías Sánchez lo hubiese representado. En el caso de Edwin Miranda, a través de COI, ¿cuántos contratos obtuvo con el gobierno o una cuantía de dinero? ¿Cuánto hicieron? Actualmente COI y todas sus empresas tienen contratos por más de 51 millones de dólares con el gobierno de Puerto Rico. 51 millones de dólares en 2 años y medio. Sí. Una sola agencia. Exacto, es la agencia más grande de publicidad con este gobierno. Lo importante de este caso, Edwin Miranda ha llevado las campañas del Partido Nuevo Progresista desde Luis Fortuño hasta esta fecha, incluyendo a Ricardo Rosselló. Es decir, que él corre la publicidad de las campañas. Pero lo que encuentra la historia es que varias fuentes atestiguan que ha habido doble facturación, que ha habido facturación fantasma en algunas de estas agencias. Son más de 22 agencias con las que tiene contratos. Y que además se hace trabajo político partidista con los mismos empleados que se contratan para hacer trabajo cuando en las se agencias. supone que no ocurra, que usted use la de gobierno para gobierno y la de política, pero eso de cobrarle, de facturarle doble, obviamente en alguna de las dos lados esa factura no procede. La investigación está en la página web del Centro de Periodismo, hay muchos datos adicionales. Ricardo, aquí está esta investigación de estos periodistas. No es tan solo Gil Enseñat y el secretario de Hacienda. Hay otros 2 jefes de agencias que se sentaron con usted y le informaron de la presencia de Elías Sánchez. Hoy la pregunta aquí es, ¿usted le cree a su amigo Elías Sánchez o le cree a sus jefes de gabinete? En el caso de Hacienda, a Teresita Fuentes usted no le hizo caso. Y nos ha costado muchos millones de dólares. Vamos a la pausa. Gracias, Carla. Gracias por estar aquí. Gracias al Centro de Periodismo Investigativo. Regresamos en breve. En Ahí está la verdad. Regresamos, Ahí está la verdad, queridos amigos que nos sintonizan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Luego de las manifestaciones de los pasados días, porque llevamos 7 días de manifestaciones de distinta índole, ha habido expresiones. El gobernador se ha escudado de que no va a renunciar a su posición y hasta ahora ha habido un respaldo tímido del Partido Nuevo Progresista, el partido del señor gobernador. Hoy, el exgobernador Luis Fortuño se expresó en las redes sociales y le pidió públicamente que renuncie Ricardo Rosselló. Hoy, Ramón Luis Rivera, uno de los más veteranos y respetados alcaldes del Partido Nuevo Progresista, le pidió también la renuncia, lo hizo el alcalde de Manatí y se están expresando públicamente distintos líderes del Partido Nuevo Progresista, pero no también del fase política del señor gobernador. Hoy la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Puerto Rico emitió un comunicado en el cual también, por la salud emocional y social del pueblo de Puerto Rico, le están pidiendo al señor gobernador que dimita. ¿Qué ocurre si el gobernador no dimite? Pues habría un proceso de residenciamiento. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Como yo no quiero dejar ni un cabo suelto, Silvia Verónica Camacho ha sido invitada a este programa y comparte con nosotros el siguiente reportaje.
Normando, en efecto, y para explicarnos un poco en qué consiste este proceso de residenciamiento contra un gobernador y sobre todo para explicarle a la gente la diferencia entre lo que es un juicio criminal versus un juicio político, pues hoy nos acompaña el expresidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, quien además es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Licenciado, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para darle paso a un proceso tan importante como este? Desde el punto de vista legal, es la estructura que se provee en la Constitución para juzgar políticamente al gobernador cuando ha cometido, según el artículo 3, sección 21 de la Constitución, un delito de soborno, un delito de traición o un delito grave o delitos menos graves que envuelven depravación moral. Cuando se menciona que el gobernador iba a tomar un viaje de vacaciones y alguien le plantea, no, coge lo oficial. Bueno, pues hay que ver primero, ¿se hizo el viaje? 2, se pagó con fondos públicos. 3, hubo una gestión oficial bona fide o fue realmente una actividad social, porque la Cámara va a autorizar la presentación de esas acusaciones por los delitos que sean. Y entonces, si hay 2/3 partes de los legisladores en la Cámara que dan su visto bueno para la acusación, entonces el caso se refiere al Senado para que celebren ese juicio. Hay que recordar que esto es muy distinto a un juicio criminal ordinario. Esto es un juicio más político que criminal. No hay necesariamente aplicación de las reglas de evidencia y no hay que probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Hay que garantizar unos derechos mínimos, tener derecho a abogado, el gobernador, poder presentar pruebas, defenderse. ¿Y dónde raya la línea de lo que es público y de lo que es la intimidad? Si usted quiere privacidad, no se meta a la política. Si usted es funcionario público, que le pagamos casa, le pagamos escolta, inclusive cuando va a los juegos de fútbol en Europa, le pagamos la escolta, ¿verdad? Si usted quiere ser un empleado privado, tampoco acepta el celular. Si usted es gobernador, usted no tiene intimidad, usted es un funcionario público, nosotros estamos financiando su salario, su residencia, su teléfono. Esos chats se hicieron en muchos casos en horas laborables. Por favor, el reclamo de intimidad es realmente irracional. Bueno, ahí escucharon ustedes, señoras y señores, al expresidente del Colegio de Abogados explicando un poquito lo que es este inicio de este proceso de residenciamiento. Pero vamos a profundizar en él y vamos a entrar. Yo voy a meter en aguas profundas a un amigo. Vamos a hablar de los chats. Olvídense de las malas palabras. Eso no es lo importante aquí. Refleja un patrón de conducta que obviamente pues, no es el más correcto, pero no es ilegal hablar malo. Y todo el que más y el que menos habla malo. Pero Ricardo, vamos aquí con unos expertos a ver qué hay en ese chat y qué actividades se pueden identificar que pudieran presentar quizás aspectos para iniciar un proceso de residenciamiento, ¿no? Desprestigiar, difamar personas. Y si esto se daba de esta manera, los integrantes del chat identificaban un objetivo a ser atacado. Ramón Rosario, por ejemplo, estaba en el chat y obviamente se expresaba en unión a otras personas. Y ellos hablaban de las actividades políticas, ellos hablaban de distintos asuntos. Licenciado Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está? Todo muy bien, gracias. Buenas noches. Vamos a hablar del chat. ¿Usted vio el chat? Definitivamente sí, tuve la oportunidad de leerlo. Y lo leíste y profundizaste. Con calma. Y el objetivo principal era identificar a ver si había algún tipo de comisión de delito. Y yo creo que hay que partir de la premisa sobre lo siguiente. El proceso de residenciamiento no es para probar delitos. Es para probar de que el gobernante que está bajo la Constitución y electo por el pueblo no está facultado para poder estar en el poder y tomar decisiones. O sea, que usted no espere que vayamos a meter preso a ningún gobernador. Es simplemente si hay unos delitos que ameritan iniciar un proceso para expulsarlo del cargo. Correcto. Y hay mucha desinformación sobre el tema porque muchas veces se está tratando de adjudicar delitos al señor gobernador en el proceso de residenciamiento. Y ese no es el objetivo del proceso de residenciamiento, todo lo contrario. El proceso de residenciamiento es un proceso administrativo. Es como si usted tuviera una corporación y usted es el CEO y usted quiere despedir a un supervisor, por ejemplo, o a alguien que está tomando unas decisiones.
y por tal razón usted tiene que presentar unos cargos y darle un debido proceso de ley, en este caso al señor gobernador, para que se pueda defender en la situación de la Cámara y el Senado. Obviamente se tienen que identificar 4 aspectos que lo mencionó en el reportaje anterior, que son los que motivan el inicio del juicio. El presidente de la Cámara ha identificado 3 juristas que van a hacer esta evaluación de ese chat. Yo sé que usted lo leyó, lo ha evaluado, compañeros suyos lo han evaluado. Se configura a su juicio las posibilidades de unos delitos que se puedan identificar para iniciar un proceso de residenciamiento contra el gobernador. Hay uno en particular que sí me preocupa y está en las páginas del chat y se refiere específicamente a cuando uno de los miembros del chat, que no voy a decir el nombre, habla sobre marcar a un representante en particular, que es Manuel Natal Albelo, y de igual manera habla sobre cómo silenciar o darle un escarmiento también a el que en ese momento era el monitor de la policía, en el caso federal que tiene la policía en sindicatura ante el Tribunal Federal. ¿Y por qué digo esto? Han habido casos en el Tribunal Federal, y el más reciente fue uno que se llama USA versus Castillo, en el 2016, donde se le acusó a policías miembros de la Policía de Puerto Rico por violación a los derechos civiles. Eso dio pie a lo que está ahora en el informe que eventualmente se dio por la Policía de por el Tribunal Federal, entiéndase por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tienen sindicatura a la Policía de Puerto Rico. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí hubo una persecución maliciosa. Y eso en ese caso en particular. Y en ese caso en particular se les responsabiliza a los policías que estuvieron a cargo de esa persecución. Cuando uno va al chat, hay instrucciones específicas y directas del señor Orona, que en ningún momento el señor gobernador las desmiente ni tampoco las desautoriza para marcar, en este caso, al representante Manuel Natal Albelo e inclusive al propio monitor federal que ha denunciado esto al FBI y que ciertamente hace que estas personas sean responsables a nivel federal, criminal, por las actuaciones que cometieron. Para que ustedes tengan una idea, obviamente el monitor federal es un ente que se discutió y por consenso en el Tribunal Federal fue designado, o sea que es un representante del gobierno federal en Puerto Rico tratando de trabajar en la reorganización de la policía de Puerto Rico. O sea, esto no es un señor que estaba a bona fide ni demás, es un funcionario federal que estaba aquí en Puerto Rico y que según sus expresiones, y Arnaldo Claudio nos debe estar viendo porque él sigue este programa y nos está viendo en estos momentos, renunció porque se cansó, hizo una serie de denuncias y llevó este caso ante el FBI. O sea que con un solo cargo mínimo ese, ya hay un racionamiento para iniciar un proceso para sacar al gobernador de no tan solo penal, sino civil, obviamente. Que es lo que estamos viendo. Y hay que tener bien claro, aquí no hay que demostrar más allá de dudas razonables que el señor gobernador cometió un delito. Esto es una cuestión administrativa y hay que, en cierta medida, tener mucha cautela porque se ha tratado de simplificar esto por parte del señor gobernador de que lo exoneraron unos abogados que no sabemos quiénes son y que se ha circulado que él mismo se ha exonerado de todo esto. Pero esta es una decisión totalmente administrativa, iniciada por la Cámara de Representantes que hace la acusación formal y el Senado es quien viene a juzgar. Aquí no hay que probar más allá de dudas razonables si el señor gobernador cometió un delito o no. Eso vendría siendo luego de su destitución. Es decir, lo que me parece que está tratando de hacer el señor gobernador es buscar algún secretario de Estado, como pasó en un momento dado con el presidente Richard Nixon, que logró conseguir poder renunciar sin que se le residenciara, y después el que vino a ser presidente en ese entonces, Gerald Ford, lo logra indultar. Así que a mí me parece que esa es la salida constitucional más fácil al día de hoy y no tenemos que probar aquí más allá de un razonable que el señor gobernador es culpable, simplemente que no está capacitado para poder ejercer su puesto. Pero la tragedia de todo esto, señoras y señores y amigos que nos ven y nos reciben en sus casas, es que todas estas personas que están a nuestras espaldas son funcionarios públicos. Eran funcionarios que desempeñaban distintos cargos de importancia y más allá de comportarse como unos muchachos de una fraternidad, le fallaron al pueblo de Puerto Rico y eso es lo que tienen cocorao a todo el pueblo. Ahí tiene el señor gobernador
Otra evidencia más de que usted pudiera estar en aprietos. Regresamos en breve en Ahí está la verdad. En el segmento anterior mencionamos el caso de Watergate y el presidente Richard Nixon. En los años 70, muchos recordarán cuando un presidente de los Estados Unidos tuvo que renunciar a su cargo por una investigación del caso llamado Watergate, que era el nombre que tenía el edificio que albergaba los cuarteles generales del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y este señor y su partido intercaló micrófonos y espiaba todos los estrategas y todo lo que se hablaba en ese edificio, provocando un escándalo de tamaño mayúsculo y teniendo que salir del poder. Este caso tiene similitudes con la situación del Telegram Chat aquí en Puerto Rico. Silvia Verónica Camacho nos cuenta qué le dijeron. Así es, Normando. Indudablemente lo que atraviesa el gobernador Ricardo Rosselló en este momento no es ajeno a otros líderes políticos, principalmente en Estados Unidos. Y para hablarnos sobre eso se encuentra con nosotros el historiador y profesor Néstor Duprey. Profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se podrían definir esas similitudes entre lo que se está viviendo en Puerto Rico actualmente y el famoso caso de Watergate, donde el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tuvo que renunciar? Definitivamente, yo creo que es la situación más cercana que hemos tenido a los hechos de Watergate en varios elementos. Número uno, tenemos el intento del Estado de encubrir una serie de eventos e encubrir la posibilidad de que esos eventos sean investigados. En segundo lugar, tenemos un elemento documental. O sea, aquí la pieza de evidencia clave en aquel momento eran las grabaciones del presidente Nixon. Aquí es el equivalente en el siglo XXI a las grabaciones telefónicas, que es la transcripción de un chat de una plataforma cibernética, como es en este caso Telegram. En tercer lugar, tenemos el elemento del intento de manipular. ¿Cuánta información conoce la ciudadanía sobre estos eventos? En aquel momento, el presidente y sus ayudantes hicieron lo indecible por detener la cobertura del Washington Post y el resto de la prensa norteamericana sobre estos eventos. Aquí hemos visto cómo se intenta desde la fortaleza y de las agencias de publicidad, en este caso COI, manipular los medios de comunicación, influir en la agenda de distintos medios de comunicación, y eso pues obviamente tiene el efecto neto de que la ciudadanía no recibe la información, y si la recibe adulterada, la recibe manipulada. Y en cuarto lugar, el rol del sistema constitucional en el proveer los mecanismos para superar esta conducta delictiva. En aquel momento hubo mucha resistencia. Watergate, la investigación congresional duró 2 años para que el presidente renunciara. En este caso ni hemos comenzado. Aquí vemos una resistencia del sistema a encontrar una solución, y eso ha provocado la gran movilización ciudadana que hemos visto en los pasados. Lo que provoca en la sociedad, lo que está aconteciendo a nivel económico, en la empresa privada, en el propio gobierno, ¿se puede reflejar ahora? Parecido. En aquel momento la sociedad norteamericana prácticamente se paralizó con el escándalo de Watergate, las vistas que se realizaron en la Cámara de Representantes. Aquí estamos viendo un evento similar. Ustedes son un ejemplo. Yo no recuerdo una cobertura noticiosa de tanta duración en tiempos modernos, salvo fenómenos naturales como lo que hemos visto aquí. O sea, ver los noticieros ininterrumpidamente por días, solo lo vemos en casos de desastres naturales. O sea, en un evento político social no se había visto una cosa como esta. Yo creo que ese es el reflejo de cómo la sociedad se está viendo impactada económicamente, psicológicamente. La vida puertorriqueña se ha empantanado con estos eventos. Bueno, ahí lo tienen, señoras y señores. En la noche de hoy hemos explicado el esquema del tumbe de las personas que se agencian el poder
se acercan a él, obtienen información para entonces beneficiarse económicamente de esas conexiones y de esos contactos. Acabamos de hablar también de la situación del Telegram Chat, que ha escandalizado a todo Puerto Rico por las situaciones que se discutían en él y cómo eso pudiera provocar hasta el residenciamiento del señor gobernador y sus paralelismos con el caso de Watergate y el caso del Telegram Chat. Pero hablemos de corrupción. Esta administración sufrió hace apenas una semana el arresto de importantes exjefes de agencia. Tomás Rivera Schatz es el presidente del Senado y sería él, conjuntamente con los senadores, los cuales tendrían que evaluar ese juicio de residenciamiento del señor gobernador. Pero Rivera Schatz también tuvo la situación en su sitio, en su oficina, en su Capitolio, de alegados actos de corrupción. ¿Qué tuvo que decir de estos temas? Vamos a ver a Tomás Rivera Schatz hablando aquí en Ahí Está la Verdad. Si se dan más arrestos, esto obviamente es otra piedra en el zapato para el Partido Nuevo Progresista. Y yo he dicho que ninguna denuncia o planteamiento de corrupción o de desvío de la ley o de la ética debe atenderse livianamente. Todos deben atenderse con la seriedad que amerita. Pero no quiero caer en el campo de la especulación, ¿verdad? Si alguien falló, pues fallará. Para el funcionario que trabaja con decencia y con honradez, lo he dicho y lo voy a repetir una vez más, no hay nada mejor, Normando, que una conciencia tranquila. Pueden hacer alegaciones, insinuaciones, pero el que tiene la conciencia tranquila, porque ha actuado conforme a la ley y a la ética, no tiene por qué temer. ¿Cómo se trabaja un asunto de corrupción? Y vamos a hablar de tu casa. Sí. Se dio el asunto de las crepas, es famosa esa. Y usted tuvo una situación que se vio involucrado con una figura que tenía una posición de decisión y poder en el Senado, con unos contratos a otras personas. Correcto, vamos a hablar de eso. Tratan de implicar, decir, pero Tomás tenía que saber de este asunto. ¿Cómo es posible que no sabía? Sí, eso es parte de la dinámica, Normando. Mira, fueron dos contratistas, uno que era contratista de la Cámara, que fue arrestado, y una que era contratista del Senado, y entonces acusan al director de Asuntos Gubernamentales por certificar una factura que el FBI alega que la dama infló. Incluyó información que no era cierta, que no era verídica, para cobrar, para adquirir dinero. Nosotros de inmediato actuamos. De hecho, esa joven hacía ya más de un año que no trabajaba en el Senado de Puerto Rico. ¿Porque te había llegado información? No, ella había renunciado hacía un año y pico, se había ido. Y entonces en el caso de Ángel Figueroa, yo honestamente creo que le están haciendo unas imputaciones que no se van a sostener. Yo pienso que, o sea, el que certifica el contenido de la factura es el contratista y específicamente hace constar que certifica que el contenido de la factura es correcto, es verídico, que los servicios fueron prestados y que no han sido pagados. La persona que le da el visto bueno lo que hace es que verifica que los servicios que se alega prestaron están dentro de los deberes que le correspondía hacer, que las horas son conforme a lo que establece su contrato y procede a ir a preintervención. Pero en el caso de Ángel Figueroa, yo honestamente creo que estiraron el chicle y lo acusaron viciosamente. ¿Tú crees que eventualmente cuando se aquilate la prueba puedan salir bien? Él sí. ¿Sí? Ángel Figueroa es un hombre decente y honrado. Todos los que lo conocemos podemos dar fe de eso. Tomás Rivera Schatz, ¿tiene amigos corruptos? Probablemente alguna amistad se haya apartado de la ley. Eso es posible, puede pasar a cualquiera. Pero yo soy el primero en denunciarlo si así ocurriera. ¿Y Tomás Rivera Schatz se le puede imputar que es corrupto? La política habla de corrupción en general, hace denuncias contra un montón de gente. Mi récord está ahí. El que quiera acusarme o denunciarme lo puede hacer. Normando, te repito, no hay nada mejor que una conciencia tranquila. Por eso yo cuando hacen insinuaciones ¿En algún momento Tomás Rivera Schatz le habló al gobernador sobre alguna de estas figuras que hoy están acusando y le advirtió de que yo creo que esto me sale chayote, me sale batata, tenga cuidado con esto? Bueno, lo que ocurre es que las agencias del Ejecutivo las administra el gobernador, Normando. Y yo quisiera que el pueblo de Puerto Rico se preguntara lo siguiente. Ha habido algunos casos de corrupción en el gobierno. ¿Cuáles de esos atendió el Departamento de Justicia? Prácticamente ninguno. Ninguno. O sea que no ha sido una buena secretaria de Justicia. Para mí no.
usted hubiese designado a otra persona. Definitivamente. ¿Se ha decepcionado con jefes de agencia que cuando usted ve los tiene allí, usted tiene sus dudas, los confirman a pesar de todo? Sí, la secretaria de Educación. Yo fui el único que le voté en contra y fue confirmada. Y mira lo que pasó. ¿Y por qué le votó en contra? ¿Qué vio usted que quizá la mayoría parlamentaria no vio? Yo no tengo nada en contra personal de ella ni de nadie, pero no me parecía que era franca y honesta en las contestaciones que me ofreció. Ahí acaban de ver al presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz. Lo que él dijo lo vamos a aquilatar luego de la pausa. El pasado segmento cerró con el tema de la corrupción y un señalamiento muy importante del presidente del Senado sobre nuestro Departamento de Justicia. ¿Cuántos casos de importancia usted ha visto que nuestro Departamento de Justicia atienda? Aquí los puertorriqueños tenemos que conformarnos con la intervención de los federales para hacer el trabajo que nuestro Departamento de Justicia no ha hecho durante años. Es ineficiente, no funciona de manera coherente y simplemente existe por existir para atender casos de corte criminal. Pero de cuello blanco, aquí no se procesa a nadie. En la noche de hoy le hemos presentado de manera coherente, responsable, con datos. Y hemos hilvanado todos los eventos que han provocado que la gente esté en la calle. El pueblo está indignado porque gerencialmente quien administra el gobierno de Puerto Rico fracasó, terminó, no pudo, no ha sido responsable, no ha sido eficiente y cuando un gerencial no funciona, el deber es removerlo para que nuestra isla tenga un funcionamiento adecuado. Llevamos 20 años en un pantano y Puerto Rico no se merece eso. En la noche de hoy, Ricardo, este programa lo hemos hecho para usted, señor gobernador. Evalúelo, reflexione y tome la decisión correcta. Está José Cruz, comunicador, y vamos a hacer ahora un live a través de las redes sociales para analizar los aspectos de comunicación de esta administración y todo este escándalo. Esto ha sido Ahí está la verdad. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, América.